Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí para compartir algo. Y nada, hoy como veréis en el título vamos a hablar sobre la malinterpretación de la fe. Y nada, vamos a empezar leyendo Mateo 17, el versículo 20, que pone, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. A ver, os quería comentar porque siempre que se predica de este texto, siempre que se predica en general, se predica rollo, siempre el predicador suele decir, tengo poca fe, porque nunca ha movido un monte, a lo mejor nunca ha hecho un milagro, ¿no? Y básicamente el error aquí es donde quiero hacer más hincapié hoy, que es acerca de cuanta más fe, más antes tengo el milagro, y eso es erróneo. Para empezar, tenemos que partir de la base de que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Jesús mismo lo dice, creo que en el contexto en el que se basa no se refiere exactamente a lo que quiero hablar hoy, pero básicamente también es correcto porque una vez que aceptamos a Cristo, una vez que decidimos seguirle, nada hacemos por nosotros mismos. Nos guía el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a dictar en cada momento qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar, qué debemos de decir, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, partir de esa base de que yo, por mucha fe que tenga, si digo que se mueva este monte de aquí para allá y no se mueve, por algo es. Y esas son las tres razones que voy a dar hoy. La primera es la voluntad de Dios, es decir, si no es la voluntad de Dios que se mueva ese monte, por mucho que tú tengas mucha fe, no se va a mover. El segundo punto es el propósito, o sea, al fin y al cabo, Dios siempre que hace algo y siempre que te va a utilizar para algo, va a ser para un propósito. Y, o sea, tiene que tener un propósito, básicamente. O sea, no va a mover un monte o va a sanar un enfermo o cualquier cosa si no tiene un propósito, si no tiene un porqué, básicamente. Y un para qué. Y el punto final es el tiempo, es decir, Dios tiene su tiempo para cada cosa. O sea, dependemos de estos tres puntos, la voluntad de Dios, el propósito y el tiempo. O sea, por mucho que yo tenga la fe más grande del mundo, quitando la de Cristo, ¿no? Porque nadie tiene más fe que Él, ni nadie la va a tener, ni la ha tenido, ni la tendrá. Eh, Quitando a Cristo, pongamos que yo soy la persona que más fe ha tenido en toda la historia después de Cristo, ¿vale? Si yo le digo al monte que se mueva, y no es la voluntad de Dios, no hay ningún propósito en eso, y no es el tiempo de Dios, no se va a mover. Básicamente, también porque no estaría siendo guiado por el Espíritu. Que como bien he dicho antes, si yo hago algo que no está conforme a la voluntad de Dios, no tiene un propósito y no está en el tiempo de Dios hacerlo, no estoy siendo guiado por el Espíritu. Entonces, básicamente de lo que quería hablar hoy era de esta malinterpretación de cuanta más fe, más antes tengo el milagro. Y como muchas veces no obtenemos ese milagro de manera rápida, pensamos que tenemos poca fe y no tiene por qué. Os voy a poner un ejemplo. Cuando alguien ora por el mundo, en plan para que el mundo se convierta, para que conozca a Cristo, etcétera, tú a lo mejor en las noticias no ves un avivamiento, no ves noticias de que el mundo a lo mejor vaya mejor, pero si tú estás orando con fe, o sea, tienes la fe, una de las no sé cuántas cosas que significa es la convicción de lo que no se ve. Entonces, sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, ya lo tenemos. Solo hace falta que se manifieste. Entonces, básicamente eso, si yo oro por el mundo, yo sé que Dios está obrando en el mundo, no me hace falta ver algo para orar en el mundo. Y si Dios está obrando, es porque tienes fe. O sea, no necesitas mucha fe para hacer un milagro. Sí que es verdad que la fe tiene que ir poco a poco creciendo, aumentando, etcétera, pero
que Dios muchas veces, con esto que le des de fe, puede hacer grandes cosas. Y también otra cosa es que si así fuese, en plan, si por cuanta más fe, más antes tengo el milagro, entonces nos pondríamos todos a orar como iglesia, interceder, y las cosas sucederían enseguida, porque una cosa es la fe de una persona, pero cuando se junta la iglesia a orar y la iglesia entera tiene fe, de ahí, si sumamos las fes, para que me entendáis, saldría una fe grandísima, y entonces habría algo que no es conforme a lo que Dios nos explica en su palabra, que es la paciencia. Es decir, si por cuanta más fe antes tengo el milagro, Dios no nos trataría en la paciencia. Y bueno, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el mensaje que quería compartir. Lo tenía ya desde hace tiempo, pero bueno, tenía que poner cierto orden en mi vida y gracias a ese cierto orden, con la ayuda de Dios, obviamente, he podido compartir esto hoy. Y recordad que no porque no sucedan los milagros antes, tienes poca fe, no porque no puedas mover una montaña o no porque no puedas tal, porque muchas veces nos basamos en lo grande y a veces Dios obra en lo pequeño. Entonces, eh, básicamente que no tienes por qué tener poca fe. O sea, si tú tienes fe, tienes convicción de lo que no se ve, que es el significado que quería utilizar antes, eh, a la hora de pedirle algo a Dios conforme a su voluntad, que tú sepas 100% que es su voluntad, hay un versículo que dice, lo he nombrado antes, de hecho, si pedimos algo conforme a su voluntad, tenemos lo que hemos pedido. Solo hace falta que sea manifestado. Entonces ya lo tenemos de antemano, pero tiene que manifestarse. Y nada, espero que esta mini palabrita, meditación, predicación, como lo queréis llamar, os haya sido de bendición. También os pido que lo compartáis porque creo que es bastante importante no malinterpretar la fe, ¿no? Quitarnos ese concepto de fe. Y, y nada, ya nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.